En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos despacio. Aquí tenemos la hidroxicloroquina. Vamos a seguir una visión porque prefiero sufrir por equivocarme que por omisión después saber por qué ha sucedido. Porque tuve una visión, vi que una hermana se le agujereaba aquí y le ponía porque está volviendo el COVID, se le ponía el tubo. Y aquí tenemos la hidroxicloroquina. Por eso es que muchos dicen que vendo droga, esto que aquello. Seguramente me vieron con la pastilla de la hidroxicloroquina. Esto se parte a la mitad. Si hay niños, curubicar en el agua un poquitito, porque es el que tiene poder. Entonces, en el caso de que no tengan la hidroxicloroquina, aquí tenemos aceite de comer. Se acabó. También funciona para... Hagan la prueba y van a ver, para los que piensan que tengo problema psicológico, vamos a hacer una prueba para los que aún tienen esa duda. Voy a hacer algo y que suban los brujos y que caiga el hielo. Es como el sol. 5 cohetitos chinos, sicariato a plena luz del día. Defiendan al sol. Miren cómo está luchando contra esos 5 monstruos. Solo un F. Y cuiden a los niños. Por esto es que quieren matarme los comunistas. Porque aquí se les va el negocio. Seguramente vieron que le di a alguien y por eso dicen que vendo droga, esto, que hidroxicloroquina en la farmacia. Cualquier lugar pueden conseguir. Mansión, 2 camionetas, mujer de lujo. ¿Dónde están si trabajaba en la droga? Es muy fácil saber quiénes trabajan en la droga, porque viven en mansiones, como decía Cristo, el reino, porque estaba allí con el Padre, y escuché una voz que me decía: aquí eres el rey, y pronto verás todo mal. Y murmuré yo: si aquí soy el rey, volverá la decapitación en plaza pública. Como decía, cuiden a los niños, porque así como al número 9 se les marca de aquí, estoy viendo cómo están acechando, como queriendo matar, león rugiente buscando a quien devorar. Así están con los niños queriendo matar, para hacerme callar. Lo que aquí yo digo, escribo a oscuras. Me gritan en la canción y la Virgen dice Bergoglio. O sea que Bergoglio tiene grandes chismosos. Están perseguidos, no están controlados. Una cosa es que pongan ahí y otra cosa es que tú hagas. Aquí hay que diferenciar. Es como decía, el mismo ejemplo yo les puedo poner. ¿Cómo yo puedo saber que
un niño solamente tiene un solo padre. La mujer sabe. Por ejemplo, yo nací en el 2013, en el comienzo de 2013, con Benedicto. ¿Y cómo yo sé que es mi padre? Porque mi madre mismo me lo ha dicho, la Virgen. En el caso de que no sepas quién es tu padre, estoy razonando, porque la Biblia razona. Para eso están los doctores, por el semen viril, porque si la mujer tuvo relaciones en ese mismo tiempo con dos personas, igual la mujer sabe de quién es el hijo, porque hay un solo, uno solo es el padre de esas criaturas. ¿Me entienden? Porque ya me hicieron lo mismo, solo falta que me secuestren. Una amazona me escribe y dice, sí, los masones van a decir que vendo droga. Una amazona me escribe y dice, te enviaré dinero y ve a tomar helado enfrente de la parroquia. Y yo dice, ¿cree que soy puto o qué? Miren el ejemplo que va a dejar de tomar helado delante de la parroquia. ¿Por qué no vas a tomar agua dentro de la parroquia? Pecado. Otro masón me dice, dentro de poco nos volveremos a encontrar todo, porque los masones ya pagaron todo sobre mi expulsión o mi deportación. ¿Y cómo es eso? Vamos, ustedes deberían atender a Bergoglio, porque él profetiza lo que ellos mismos están haciendo. Y cuando me dijo el Señor, tú eres o sea que escuché, el rey aquí, el sol, maravilla, dos sol. Estaba meditando también esa misma noche sobre el Papa Juan Pablo I, cuando fue envenenado, porque quiero darte las señales, las personas importantes que son envenenados. Primero, tienen pesadilla constante. Y segundo, tú empiezas a ver los árboles como persona o cuando eres envenenado. Quiero que me atiendan bien. No hagan caso los animales. Son cosas naturales que existen. No es porque el demonio, no. Porque hay mucha suciedad también. Puede ser. Eh, pero sí hay cosas que ellos mismos hacen. Aquí quiero que me atiendan bien. En el libro de Encontré, Mirjana habló sobre que hay una lucha muy grande espiritual alrededor nuestro. Pero aquí hay que distinguir porque el enemigo sabe bien. Ahora, Lucía manda a llamar a Juan Pablo I y le profetiza que sería papa y mártir. El papa italiano fue envenenado en un café. Por eso yo recomiendo mucho tomar leche, porque la leche tiene poder para bloquear, aunque sea apagar eh, esa droga, ese veneno, leche caliente antes de dormir o al levantarse, para ir bien de cuerpo, para los que se sienten envenenados. Y empieza tú la visión, tener pesadilla, a, a ver malas cosas. Son señales de que estás siendo envenenado. Por mi experiencia, 4 veces fui envenenado. Ahora decía yo, decapitar, ¿a quién vamos a decapitar? A Bergoglio, a Jinping, a Biden, a los que persiguen a los cristianos. Ahora, van a ver en el video anterior cómo el sol responde. Estaba terrible, caía hielo y aquí todo el mundo ya sabe lo que está pasando, que es una brujería tremenda lo que están sufriendo ustedes aquí en el pueblo. No puede ser que ustedes vivan así el hambre, los niños. He visto que hasta las cosechas se están perdiendo por la helada. Eso es causa de la brujería. Es tan negro el uva. Se ha perdido porque la cosecha lo ha perdido. La brujería. Están perdiendo ustedes su dinero por causa de la brujería. Ni gente ya no hay cuando llueve y cae hielo. ¿Quién va a querer a salir? Entonces yo decía, bueno,
En esto van a saber si estoy mal o bien, porque la palabra psicología en siglo XIX, Wundt, un comunista alemán ni católico, descubrió la palabra psico, significa alma, logos, estudio, el estudio del alma, pero un alma de fe, de esperanza, de amor, porque Cristo dice, ellos enseñan una doctrina puramente humana, por eso no entienden las cosas espirituales. El que es puramente gálata estúpido, ¿cómo has conocido al Señor? ¿Humanamente por la letra o por el Espíritu Santo? El que ve las cosas puramente humanas. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Quiero que me atiendan bien. Porque aquí ellos llevan las palabras en las obras y tú debes saber manejar eso. Un día fui a visitar a una persona y estábamos hablando, mientras que estábamos hablando siempre ellos están. Cuando van dejan otro. Es como ellos trabajan. Y cada vez que yo le respondía venía uno con un remedio en la mano. Mis palabras ellos llevaban en obra. Entonces yo tengo que venir detrás de ustedes con un ataúd detrás de ustedes. Porque decía que él, y cómo ellos sabían qué era lo que yo iba a decir. Porque aquí me ven más mis enemigos que los amigos de Dios. Cuando él le ve a la Virgen, son todos traidores. Y un consuelo escuchar de la Virgen, los bergolianos. Traición de la Virgen misma, María es inmaculada. La Pachamama no es la madre de Jesús. Mucho menos de ahí vienen los antepasados de Jesús. En la sangre de Jesús aprende a respetar la virginidad, la pureza, la castidad. Las monjas ya felices porque van a ser padres y los sacerdotes van a casarse pensando que eso es la solución. Un día un taxista me dijo, la solución es que los sacerdotes se casen. Ahí tienen el ejemplo de los anglicanos, de tantos herejes sectarios que salieron de la iglesia, hicieron eso y cómo terminaron en una secta. La solución entonces decía que todos los taxistas sean inteligentes y no todos los taxistas son inteligentes ni sabios. Un ejemplo, que sean célibes. O sea que el pecado nunca puede ser la solución. Estoy respondiendo a lo que ellos me respondieron, porque este masón me decía, nos volveremos a encontrar. Mira que pongo dos caminos delante de ti, el del bien y el del mal. Con que ustedes paguen todo y me deporten, eso no quiere decir. Tú llevas donde quieras las manos, en el agua o en el fuego, dice el Padre. Para eso Dios constituyó el martirio. Si no tiene la hidroxicloroquina, ahí tienen el aceite de olivo. Hagan ustedes la prueba y vean. No queremos que los niños mueran. O ver que a una persona amada, porque veía y decía el propio Cristo, que si tenemos aún en vida a Mirjana, una de las cosas sobrenaturales que solamente yo pienso, para las personas que tienen problemas doctrinal y cada vez que me ve dicen, es como nosotros, es como nosotros, y dicen, la videnta es como nosotros. No, ellas sufren, lloran, se ofrecen, son perseguidas, calumniadas, increídas, no son creídas, no son servidas como debe ser, amadas y hacer lo que la Virgen dice. No son como tú eres pecadora, adúltera, incrédula, atea, eres sicaria, vas para matar. Si te da la oportunidad vas a matar a todos. Eres hereje, cismática, mafiosa, parte del régimen, como dice en el libro. No son igual que ustedes. Y los que tienen problemas en humus, dice en el libro de Deus Carita et, Dios es amor, el Papa Benedicto XVI ya había hablado de la humanidad de Cristo. Yo no voy a poner que el hombre es humano, debe vivir como humano. Y cuando cae en el pecado, vive como animal. Es el pecado porque el animal ya no piensa, ya no distingue. Cuando acepta el pecado, ya baja la estatura del animal. Y cuando el hombre piensa, es hombre, no es ángel.
hombre, debe vivir como hombre. El caso es que me ven haciendo las penitencias, como los grandes santos del principio. Por ejemplo, Lucía, y en el Evangelio mismo de Mateo, capítulo 4, Jesucristo, aquí va la verdadera lucha espiritual, la competencia entre el espíritu del mal y del bien, el combate, la lucha es espiritual, no es carnal. No solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, los que ustedes, como decía de venida, es muy fácil esto, como decía un gran entrenador, no entren en su juego, no entren en su juego. Ustedes entran en el juego de ustedes, por eso les lleva donde quiere y les gana cuando quiere. Un ejemplo, María es la que prepara el alma para Cristo, pero ustedes entrando son igual que ellos, porque hay cosa más importante. Por ejemplo, el Papa Benedicto XV, que se levante la pía y toda alma proclame a la omnipotente. María es omnipotente, suplicante. Un año después, ¡bam!, se aparece la Virgen de Fátima. El mismo Juan Pablo II, consagración, hizo la consagración, ¡boom!, un año después. Hizo una oración, se aparece la Virgen en Medjugorje. Y ahora estaba meditando lo que el Papa había profetizado a Mirjana. Cuida bien de Medjugorje. Cada persona que viene a nacer aquí es Medjugorje. Cuida bien a los hijos de la Virgen. Y ellos dicen, para volver un poco y seguir, para que entiendan lo que le está pasando. Algunos dicen plaga, no. Si tú entiendes eso, queda para la eternidad. Por ejemplo, decía que la brujería. Ellos dicen que yo estoy loco, pero ellos no ven el sol. Cada vez que Dios quiere sacar el sol, saca el sol. Toda la semana tendría que estar lloviendo y saliendo todos los demonios a amedrentar. Me decía ayer el Señor, ¿sabes por qué nadie hace ni un ruido? Porque el sol está así. ¡Pam, pim, pam, pum! Cuando el tiempo está feo ya comienzan. Y leyendo el libro encontré que ese siempre fue el problema aquí del pueblo, el miedo. Cuando María dejó de aparecerse amarilla, el pueblo entró en miedo, dice. Y el miedo para mí es una falta de conocimiento al enemigo. A ver, ¿a quién tienen miedo? Díganme, ¿a qué tienen miedo? Teniendo a la Virgen que tiene la profecía del Génesis, ni tiene esa en el mundo entero, sea quien sea. La mujer te destrozará. ¿A quién o a qué tienen miedo? Es una falta de conocimiento de Nuestra Señora, porque veía y como Mirjana predicaba, así mismo predicamos aquí. Génesis 3:15, Isaías 7:14, Apocalipsis 12, Lucas 1:26. Las bases, si eres católico, esa es tu base, los dogmas de la Virgen. El dogma es la creencia de la fe, es algo indudable que ya fue demostrado científico, espiritual, racional en todos los aspectos. Ahora, por la visión que veía, que está volviendo, porque vamos a ser realistas, supongamos que le sale me deportan. No va a parar, no va a pasar una semana para que es totalmente brujería. Y yo creo que van a perder toda su cosecha si siguen echando la helada a los brujos. Yo pienso porque paso y miro y algunos ya están negros. ¿Y qué está pasando? Digo a la Virgen. Y lo único que pienso es el hielo. La helada es el que, como decía el Señor,
es obra del enemigo. Dejen que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Pero el sol viene en nuestro auxilio. Yo contemplo y 5 cohetitos chinos le giran 5 contra 1 el boquete. Y yo quisiera aunque sea 1 o 2 F-35 para defender al sol. Supongamos un ejemplo. Aquí yo veo, la razón te dice, tú sales y los basureros limpian la ruta. Limpian toda la ruta. Amén, Señor. Ellos tienen ese trabajo de limpiar la tierra. Pero ¿quién limpia el cielo? Nadie se opone, nadie, porque ese es el que trae el chit y el COVID. Nadie limpia, necesitamos un basurero. O si tú sales y te cierran, hay alguien que siempre te abre el camino. Alguien que limpie el cielo. Está sucio el cielo. Está sucio y uno en plena luz del día matan al sol. Contemplen ustedes mismos, eleven la mirada, ahí está el sicario, el chino, cohetito chino. Y sin vergüenza, sin sangre en el rostro, a plena luz del día lo asesinan. Y quedan su prueba ese humo y luego ya cae gris. Pero si tú atajas aquí a los brujos no llueve, solo se ensucia, porque ellos trabajan juntos. El cohetito chino no hace llover, el que hace llover son los brujos, el que echa el hielo. Pero ellos ensucian el aire. Esto lo dijo la Virgen. Aquí mismo en Medjugorje. Lo que he hecho aquí, dice la Virgen en un mensaje. Lo que comencé en Fátima y aquí. Entonces, yo contemplo y veo claramente la unidad hipostática. Algunos murmuran muchas cosas, pero Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen, San Miguel, cada uno tiene, por ejemplo, Mirjana evangeliza a los sacerdotes y Vizca y los demás evangeliza a la familia, otro a los enfermos, pero todos tienen una unidad hipostática en el amor. El reino de Dios no está dividido. Pueden que los hijos o que normal que los hijos peleen en casa, una familia, como decía, ¿cómo yo puedo saber quién es mi padre verdadero? Mi madre sabe quién es, porque sabe con quién tuvo relación en ese tiempo. Y hay pruebas suficientes para saber quién es nuestro padre verdaderamente. Porque supongamos que un niño nace y hay 2 padres. ¿Y qué vas a tú decirle al niño? Mira, hijo, tiene 2 papás. Uno es de corazón, qué sé yo, y otro es de... Pero el niño un día dejará de ser tonto y te dirá, ¿quién es mi verdadero padre? Los demás niños todos tienen un solo padre, nadie tiene 2 padres en casa. Eso se llama adulterio. Los primeros padres lo llamaban infidelidad, al adulterio lo llamaban traición. Bueno, vamos a hacer una prueba. Que vengan los brujos, que me llamen traidor y esto, y enseguida y cal hielo te están tirando su caca de, como decía una persona. Bueno, vamos en serio. Que vengan los brujos, se pierde la cosecha. Bueno, ahora va a salir la Virgen. La oración es como el sol. Y el sol brilla y los demonios huyen y se esconden todos, solo salen los más grandes. Pero el 60% como esto que te dejan, cuando llegué aquí eso era insoportable, cada paso te dejaban una cosa, cada cosa. Ahora ya estamos avanzando en esa brujería. Si nosotros mismos practicamos la brujería, como decía un padre, si nosotros mismos nos perseguimos, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los infiltrados, los satanistas, y vienen
Y ahora miren cómo está el sol. No podemos ser mal agradecidos. Yo estoy agradecido ahora que sale el sol, ahora que Dios está. Porque cuando sale el sol, la luz, el rayo de la luz, y yo le estoy dando una prueba verídica que se puede ver, que se puede sentir. Y durante que estemos aquí, la Virgen dice, el dragón no hará nada. Sí, a veces, si ustedes vieran, como decía, estoy como el sol rodeado de los chinos. Si ustedes vieran a veces entre cuánto vienen contra mí, y con solo pensar en el Padre, vienen mucho más que los otros. Enseguida Yo solo pienso en el Padre, omnipotente, omnipresente, clarividente, sapiente, esciente. Y yo no sigo para los buenos que suben en el Cristo, que están llevando la misma carga. Eh, Desanimado total, no da gusto. Desde que yo llegué aquí, el Padre me sacó el gusto. Porque hay cosa más importante que el gusto, tomar leche caliente antes de dormir, porque aquí está el padre de los venenos. ¿Y cómo vas a saber, aunque sea, cómo vamos a saber si te han envenenado? Porque en el hueso queda, siempre el veneno queda en el hueso, para saber si alguna vez Dios quiere revelar la verdad. Ahora, el sol es infalible. Falta hacer una cosa, pero esto en todo el mundo ya me acompañaba. Todo el mundo sabe esto, solamente que la gente tiene miedo para decir la verdad. A lo menos, créanme, por mis obras, decía Cristo. Ahora, ¿cómo yo voy a saber quién es el padre de esos niños, de esa familia? La madre sabe bien, por el tiempo, por el lugar, por el momento. Y Dios sabe perfectamente quién es el padre. Uno solo, un niño no puede tener dos o tres padres. En el siglo XII hubo tres papas. Y un santo y una santa tuvieron que decir, no, el único es fulano. A quien Dios. Pero eso la guerra lo sacará de la duda. Eso es indudable, ¿no? No me apuro en eso. Sino que todo el mundo ya sabe la verdad. Porque ¿cómo nosotros podemos seguir al anticristo? Ese es el problema. Ahora, nuestro desafío de estos brujos. Ustedes vienen y dicen, nosotros también podemos sacar ese sol. Sí, nadie les prohíbe, saquen el sol porque hay cosas más importantes que hacer. Y aquí dicen, es muy importante el no. Aquí está la más importante, que es nuestra madre. La Virgen es la más importante, el que tiene poder, el que habla de Dios, con Dios y en Dios. La voz de Dios, María. Y aquí se aparece diariamente. Dicen, es igual que nosotros. Bueno, lean el libro del Papa Benedicto, Deus Caritas, Dios es amor, y lean la parte humana, que el ser humano es igual en todos los aspectos, menos en el alma, en la fe, en la esperanza y en el amor. Porque si seguimos, como decía el Señor, ellos enseñan una doctrina puramente humana cuando llegué aquí. Por eso tantos jóvenes han perdido la fe, la esperanza, el amor. Se han perdido en las cosas materiales. Porque se le ha cerrado ese camino de la fe, de la esperanza y del amor. Y en donde yo razono lo que vivo, primero en el Evangelio, Mateo 4. Cristo mismo, que es nuestra piedra angular, nuestra fe, nos enseña y en toda su vida, ¿dónde está? Lo que estoy haciendo, todo está en la Sagrada Escritura. Luego está en las apariciones de Fátima. En todas las apariciones no hay nada que temer, sino que todo está documentado, cientificado y avalado por el cielo. Confirmado. Como decía
eh, esta musulmana, cuando la madre de Mirjana se le había comentado que era la Virgen María quien se le estaba apareciendo a Mirjana, Pasha, creo. Ella exclamó: la bienaventurada Mariam es la única mujer que es exclamado en el Corán, respetada y amada. Se llaman las que ayunan. O el nombre cuando dice la que confirma, Siadah, la que confirma la verdad. Para los científicos, los que van por la ciencia humana, aquí vamos por puro amor, por las obras, por la vivencia, por los frutos, por las pruebas. Por su fruto lo conocerán. Y para los científicos tienen toda. Cristo mismo dice: no he venido a cambiar nada, sino a darle su definición. Y veía por qué Dios permitió sacarla de la universidad, porque decía el Espíritu Santo que estaba en peligro su pureza, que Dios ama más la pureza que la misma ciencia, ama más la castidad que todo el conocimiento. Vean la vida de los ángeles, los que cayeron. ¿Por qué cayeron? Hay cosa más importante que el conocimiento, que Dios utiliza a los necios para avergonzar a los sabios. Al sabio lo agarra en su propia sabiduría, a los débiles para derribar a los fuertes. Saimaj, la que confirma la verdad. Y leyendo este libro he encontrado, no puede ser tanta semejanza, que un día estaba contemplando a nuestra madre y me había dicho: estás viendo lo que Lucía ha visto en Fátima. Veía cómo se bombardeaba en la Tercera Guerra Mundial. Estaba viendo y viviendo lo que Mirjana en Medjugorje, la persecución de su propio gobierno. Y aquí lo terrible que es, y toda la familia estamos padeciendo. Han muerto vida, la persecución terrible. Se enmascaran, se arropan y dicen: Mojopio, dicen. ¿Dónde? Dicen. Y aquí en Medjugorje se aparece diariamente la Virgen. ¿O no crees que Dios pueda utilizar a un inválido, a un minodícido, uno que no puede, para manifestar su poder? Como Moisés era tartamudo, no tenía ciencia. El propio Pedro era pescador, no sabía ni hablar, pero la Virgen dice: se les dará palabras del Espíritu Santo. Hay cosas más importantes que el estudio, que la ciencia. Entonces, lo que me interesa es ahora por qué necesitamos del sol y cómo Jesucristo vino para desarmar al enemigo, cómo desarmar a estos brujos que están haciendo llover y perdiendo su cosecha. Están perdiendo su cosecha. Están perdiendo su trabajo de labor. Los niños, ¿qué van a comer? ¿De qué se van a vestir su esposa si pierden toda su cosecha? Con la helada que le hace caer encima. Y persiguen a los que le dicen la verdad, y a los que le sacan el sol, lo persiguen a muerte. Le cierran el camino, no ayudan. Como decía la Virgen, para que a fin vean espiritualmente, contempla a tu alrededor la lucha. Y como decía Lucía, ¿de dónde vienes?, le pregunta a la Virgen, y la Virgen le responde: del cielo. Es igual que el Padre, para que el mundo sepan de dónde venía, del cielo. Cuando Dios preguntó al diablo: ¿de dónde vienes? De la tierra. Fue expulsado del cielo, ahora viene de la tierra. Ahora, para ir conociendo, porque conocerán la verdad
y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Para los que aún, como decía una persona, ya no puedo ni salir enfrente de casa, porque ya se le ha abierto los ojos espirituales. Todos los que le rodeaban, con razón que nadie se convertía, nadie me creía. Yo miro aquí, nadie cree aquí a la Virgen. Ella misma se queja. Porque si creyeran sus obras, sus frutos serían diferentes, sus palabras y sus obras serían diferentes. Por eso es que Jesús mismo dice, son todos ateos. Practican la superstición, la brujería. Y dice, ya no puedo salir ni porque ya se le ha abierto los ojos espirituales, que todos los que le rodean son enviados por A o B grupos. Bergogliano, el gobierno viene de arriba, lo más grande. Y que el Padre es el más grande, el mayor que existe en el cielo y en la tierra, creador de todo lo visible y lo invisible. El omnipotente, el omnipresente. Salmo 139. ¿Sabes por qué temes tanto al diablo o a las personas? Porque no tienes un conocimiento, un alma inteligente, un alma sabia, teniendo todas las herramientas y los... Pero dejemos ahí porque mis enemigos son los que se avalentonan y utilizan mis palabras y hacen lo mismo, y los que deberían de hacer se acobardan y se esconden. Los que son llamados a la más alta gloria se someten a ellos para atacar y luego para que tú los conviertas es algo porque tienen informantes y chismosos que solamente van en el pecado, y tú debes enseñarles nuevamente, como decía, viejos ignorantes, estúpidos. Es muy difícil después de convertirlos, porque ellos solamente quedan en el pecado y no tienen una preparación. Aunque tus pecados sean colorados como las púrpuras, yo las blanquearé como la nieve del cielo. Como decía Job, por más que peques, ¿qué puedes tú hacerle a las nubes? Ni le molesta. Y un ejemplo a Dios, ¿qué puede hacerle tu pecado a Dios? Nada puede hacerle. Aquí el problema es que se vive en estado de pecado mortal y quiere que la gente viva. Y la Virgen aquí mostró a los niños sobre el infierno. A Mirjana mismo le había dicho, para los que aún no conocen el amor del Padre y no saben lo que le esperan eternamente, en uno de los mensajes, van por un camino errado. Y los jóvenes se dan cuenta que van por mal camino, que el pecado tiene un salario y es la muerte. La Virgen habla aquí con amor y llama con amor puro. Conviértanse, no hay mayor amor que decir la verdad, que convertir las almas. Y veía cómo la hermana hablaba sobre los santos. El padre Maximiliano Kolbe, San Juan Pablo II, San Juan Vianney. O sea que no he encontrado ninguna ignorancia, lo que aquí hay un celo espiritual. Si tú eres esto, aquello, aquello. Y no hay un amor de padre y de madre que tiene muchos hijos. La Virgen en ningún momento dijo, yo soy de aquello del grupo. No, yo soy la bienaventurada madre, la reina de la paz. Reina, madre. También son mis hijos, dicen, por los malos. Y rezo y lloro por ellos. El que tiene poder es la madre sobre los hijos. La Biblia mismo dice que Dios ha dado poder a los padres sobre los hijos. Moisés dijo al padre, Padre, no sé ni hablar. Tartamudeaba al hablar. Entonces Dios le dio a Aarón, un hombre de ciencia. Pero Dios veía la fidelidad de Moisés, la fe de Moisés, la firmeza de Moisés. Era como una roca. Les dio los 10 mandamientos. Ahí tienen los mandamientos. Y Cristo confirma, no, ahí tienen los mandamientos. 2 veces habló sobre el adulterio. 6.º mandamiento, no adulterarás.
Noveno mandamiento, 10º mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y en todos los 10 mandamientos habla sobre la castidad, la pureza, que es necesario para ver. Primera de Corintios 6:9, ningún impuro entrará en el reino de los cielos. Ahora tú debes atender a lo que ellos dicen. Pronto nos veremos a encontrar. Entonces tú ya sabes qué es el plan que ellos están esperando, el momento, el lugar, la circunstancia, si tienen un error. Pero nunca acatan ni quieren hacer la voluntad de Dios. Están saliendo porque los malos son los primeros que mueren. ¿Cree usted? La reina Isabel, son los que murieron más rápidamente. Ustedes van a ver en los que ya me siguieron desde antes. Hay un video cuando a mí me envenenaron. Ese mismo día envenenaron a Benedicto. A mí me salvó el arcángel San Miguel. Me había dicho, volverás a cantar. No podía respirar. Y hablaba así, la gente me han envenenado. Decía, hay un video ahí abajo, en el otro canal. Y vi que Benedicto lo entubaron. Si le hubieran dado la hidroxicloroquina. La ignorancia y los demonios se aprovechan para entubarte y hay quien paga más en tu órgano. Ya sea Italia, Francia, España. En todos los países hay comunistas. En todos los lugares del mundo. En mi propio país, ¿quién paga más por tu órgano? Por eso decía, quédense en su casa si le agarra esta enfermedad. Si por ahí alza esto, porque borran todos los videos que no les conviene a ellos. Y aquí les estoy dando prueba de mi fe, la razón de mi fe, mi psicología, mi alma en qué cree, en la fe, en la esperanza profetizada 2000 años atrás, avalada y confirmada en las profecías, especialmente de Medjugorje y de Fátima. ¿Por qué a mí la Virgen no me dio los 10 secretos? Porque a mí no me corresponde y yo ni quiero saber. Para eso están las videntes. ¿Por qué yo no hago misa en público? Ahí están los sacerdotes que confiesan y hacen misa cada uno en su lugar y en su momento y en su orden. Porque esa es la técnica de los satanistas, el desorden. Al padre le pide que haga picadita, qué sé yo, ciencia humana, no es su trabajo. A las videntes que sepan todo lo que, no, es su trabajo. Ellas son mensajeras, decir lo que es la Virgen. Y a mí la construcción, basta. ¿Qué más queremos? No, pero no sabe todo y tiene que estudiar y desvío total. Todo es desviation. Nadie quiere la voluntad del Padre. Y le falta esto y tiene que hacer esto. Pero para hacer esto es la cosa más sencilla. Nadie necesita ni esto que aquello, sino hacer lo que el Padre. Y como el sol me está quemando, siento su presencia, el del sol. ¿Y cómo responde? Una persona, decía una mujer, nunca hemos escuchado una sabiduría mayor por hablar de la sensualidad. Quiere decir que nadie se atrevía a hablar sobre eso. Este es el problema dentro del matrimonio. Por eso hay una separación y el diablo se introduce en él. Grosero, no. Ahí está el principio. Porque el 90% de los matrimonios que hoy en día se casan y 3 años no duran, ¿sabe por qué se casan? Por la sensualidad. Ya no es como antes que se casan por el principio que los padres y nacen y estaba viendo el matrimonio, nacieron uno para sí. Nacieron, el alma es semejante. Ya no hay esa clase de matrimonio, todo es por su modelaje y su pinta y su belleza de afuera. Y tú ves lo de adentro, el odio, la tristeza, el rencor que tiene, la oscuridad, el miedo, el pavor. Y un hombre sabio, inteligente, prudente, sapiente, esciente, que conoce, que tiene esa luz,
Y porque la Virgen dice, bueno, si te casas, que sea visible que estabas conmigo, decía las videntes. Y si entras como monja, que yo soy tu madre, visible, que sea visible, que la gente crea. Como decía un musulmán, si yo creyera que Dios estaba en ese pan de aquí, me arrodillaría hasta entrar allí a recibirlo. Y los católicos, ay, por poco no ponen el pie y tú quieres recibir dignamente en la lengua. Pero en la lengua se peca más. Pero ¿quién habla aquí del pecado, Padre? Aquí nadie habla del pecado. Aquí hablamos de la dignidad, lo más digno, más seguro, recibir en la lengua. Eso se estudió en el infierno, en el cielo y en la tierra. Lo que Cristo pide, algo tan sencillo recibir, que llevar aquí, poner aquí, viene un brujo y lo va y lo profana. Nosotros mismos no damos un ejemplo y no transmitimos la fe en Jesucristo y en su presencia real. ¿Y cómo queremos, como veía desde aquí, lo que estaban preparando en un lugar? ¿Cómo quieres que otros crean si tú mismo no crees? ¿Cómo dirás a tu hijo, hijo, cree? Viéndote a ti borracho, golpeando a mamá, siendo adúltero, argel, impiadoso, impuro, comunista. ¿Cómo tú quieres que tu hijo sea sabio, inteligente, tenga paz, tenga sabiduría, tenga orden? El orden, lo que más carecen aquí. Hay un desorden, por eso hay tanta violencia, tanto asalto y cosas demás. Por el desorden, porque no hay un orden que se respeta. Y la Virgen dice, durante que el hombre no se reconcilie con Dios, no encontrará la paz. Y eso veía que detrás de una hermana he visto al odio. Y la Virgen dijo, cada vez que yo vengo, viene mi hijo y Satanás. Y es lo que yo he visto. Y decía, yo prefiero sufrir por equivocarme, por haber hecho malas cosas, que por omisión, porque me duele mucho más escucharte, pediré cuenta por su sangre. Por lo que he visto aquí, que en muchos se van a enfermar en lo que están viniendo ahí. Por falta de fe, ahí tienes toda la capacidad, lo que hasta el limón, cualquier cosa le vence a esto. Irá en el hospital y quién sabe si vendrás más. No sabemos. Eso es mucho más importante que tener ciencia y venderte y vender las almas al diablo. La Virgen dice, vengo yo, mi hijo y el diablo. Y Juan Pablo II, cuando miró al este, yo sé qué significa eso, dijo a Mirjana, cuida bien a Medjugorje, como yo digo, por lo que más quieran, cuiden el sol. Miren ustedes, no es que sea franciscano, no, el sol existía ya antes que Francisco. Miren ustedes cómo lo rodean y lo asesinan delante de nosotros y nadie hace nada. Socorro, auxilio pide el sol de esos cohetitos chinos. Lo están y nadie hace nada. Le estoy dando las pruebas. Y si cae uno de nosotros y muere, es mártir de Nuestra Señora. Todo es por causa de la aparición. Con distinción, discernir lo que viene de Dios. Porque aquí el enemigo sabe cómo arroparse. Bueno, entonces para terminar, amén, Señor. Nada es imposible para Dios. Cuando mi enemigo escuchen lo que digo para que después me respondan. Nada es imposible para Dios. Ustedes más que muchos saben, porque hasta el demonio cree y tiembla. Si los chinos se convirtieran, yo dejaría de predicar y dejaría que ellos
predicaran, más de 10 años de persecución, bergoglianismo, los comunistas. Si ellos predicaran, ellos arreglarían a los ateos. Si los comunistas se convirtieran y predicaran, nosotros, ellos mismos les dirían todo lo que nos han hecho a los que creen. Trajeron una electricidad. Les estoy comentando un poco de mi tortura. Casi 15 días no pude dormir después de mi secuestro, casi un mes de secuestro. Ahora solo estoy esperando mi segundo secuestro. Ya me pusieron el mismo que el padre me había puesto la foto de Bergoglio antes de secuestrarme. Pero eso yo ya sabía, aquí la Virgen ya me había dicho que Bergoglio me secuestraría. Y aquí lo mismo, solo hace falta cumplir, vender mi órgano, para que se cumpla toda la profecía. Entonces, contemplen de vez en cuando, como decía a una hermana, voy a hacer algo, contempla de vez en cuando el sol, porque Dios se está manifestando. Desde que llegué le pregunté al Padre cuál era la forma correcta de dormir, y estaba contemplando el cielo y vi a una persona y estaba durmiendo y me parecía. Y aquí Mirjana dice que en las primeras apariciones Dios le hablaba a través de las nubes. Mir decía a las nubes, paz, paz, estoy con ustedes. Y ahí el Señor me explicó a través de la nube la forma correcta, porque así San Juan Bosco dormía, de boca para arriba, porque podemos dormir ahí envenenado, están trayendo de todo, si ponen una bomba o un animal. Dormir en gracia de Dios, en presencia de Dios. Recuerden, dice la Virgen, para terminar, que su vida es como un parpadeo, abrir y cerrar los ojos. En un momento Dios nos puede llevar a la más alta gloria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.